Acá, error. Se me olvidó hacer presentaciones. Eh, por si pueden ahí firmar la asistencia. No sé si eso sirve de algo, pero... Ah, y- y- listo. Bueno, bueno, el tema de hoy, el tema de hoy son eh, eh, puntos de articulación y puentes. Esto, acá. Em, puntos de articulación y puentes y como decía aquí por acá, como dijo Daniel, pues al final si algo podemos mirar a un problema del contexto pasado y también mirarlo de cómo hacer la compresión de los grafos para que, pues para hacer un DAC. Entonces, bueno, primero voy a comenzar con la explicación de qué es un punto de articulación y qué es un puente. Para este caso, los puntos de articulación y puentes están sobre, bueno, lo primero es como los prerequisitos. Entonces acá, prerequisitos. Lo primero es que, uy, pucha. Lo primero es que necesitamos un grafo no dirigido y creo que con eso es suficiente. Es un grafo no dirigido. Eh, entonces, dibujemos un grafo. Tenemos algo así. Tan, 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 tres. Mm, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Tenemos esto, tenemos acá un grafo. Mm, listo. Supongamos que tenemos un grafo. Este grafo. Inicialmente, ¿cuántas componentes tenemos? Pues, no sé qué es este color. Tenemos esta componente y tenemos esta componente. ¿Sí? Entonces, el número de componentes es igual a 2. Y bueno, acá, sí, acá, bueno, primero, qué es un punto de articulación? Básicamente, un punto de articulación es un nodo de tal manera que si lo eliminamos, incrementamos la cantidad de componentes. Entonces, para este ejemplo, si digamos eliminamos este nodo, ¿qué pasa? ¿La cantidad de componentes se mantiene o aumenta? En ese caso, se mantiene. Entonces, eso no es un punto de articulación. Ojo, tienen que aumentarse, sí o sí. Por ejemplo, si eliminamos este nodo,
¿sí? La cantidad de componentes se va a afectar y va a quedar esta y va a quedar, ¿qué pena? Esta, ¿sí? Entonces, obviamente cuando eliminamos un nodo, nos llevamos, pues eliminamos todas las aristas que tiene ese nodo, ¿no? Que comienzan en ese nodo, ¿sí? O pues que las aristas tales que contienen ese nodo, todas esas las eliminamos, es decir, eliminamos esta y esta. Entonces, por eso aumenta la cantidad de componentes. Queda este nodo solo y queda el resto de, de, de esta componente. Eh, Eso es un punto de articulación, ¿sí? ¿Sí es claro? ¿O hay alguna duda respecto a esa definición? Entonces, Sí, básicamente, yo tengo una duda ahí. puntos de articulaciones es básicamente ir por cada nodo y la solución bruta sería como quitar. O sea, primero contamos la cantidad de componentes, contarlas es hacer una DFS, fácil, ¿sí? No creo que ahí haya complique. Y al final chequeamos. Bueno, con la cantidad de componentes inicialmente, que es 2, lo que hacemos es eh, iterar por todos los nodos, haciendo de cuenta que los vamos a eliminar, ¿sí? Entonces decimos como voy a eliminar el nodo 1 y vuelvo a correr una DFS y miro si aumentan las componentes. Si aumentan las componentes es un punto de articulación. Si no, no pasa nada, pues no es un punto de articulación. Eso se haría pues de la manera más bruta. Oscar tiene una pregunta, ¿sí? Sí, Manuel, la pregunta era, hablas de eliminar nodo, también podría pensarlo eliminando una arista, que elimine una arista y me incrementen las componentes, o Sí, sí, sí. solamente tiene que ser nodos. No, no, estoy dando primero la definición de puntos de articulación, ya vamos para eso, que son los puentes. ¿Sí? Esta es la primera parte, acá los puntos de articulación y los puentes que es hacia donde vamos. ¿Sí? Ya lo explico. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, listo, ya para lo que preguntaba Oscar. Ahora, ¿qué pasa si ahora con qué es un puente? Entonces, para los puentes, lo que pasa es que es algo similar, pero con las aristas. Entonces, en este caso, volvemos a hacer lo mismo, contamos la cantidad de componentes y ahora lo que tenemos que hacer es iterar por cada una de las aristas y decir, si no la tengo en cuenta, aumenta la cantidad de componentes y aumenta es un puente. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Acá, por ejemplo, si llegamos a quitar esta arista, rodamos un DFS otra vez y la cantidad de componentes se mantiene en 2. Entonces, esto no es un puente. Pero ¿qué pasa si, digamos, quitamos esto? ¿Sí? Entonces la cantidad de componentes aumenta porque vamos a tener esta componente y esta componente. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos que eso es un, un puente. ¿Sí? ¿Sí es claro esa definición ahí? Eso responde a su pregunta, Oscar. Sí, gracias. Ajá. Listo. Entonces, miremos complejidades como les nombraba así por encima. Entonces, acá. Entonces, eh, buscar puntos de articulación. ¿Sí? Digamos que tenemos, basado en que tenemos n nodos y m aristas, ¿no? Entonces acá n nodos, m aristas. ¿Sí? Entonces, eh, primero tenemos que grabar una DFS para buscar la cantidad de componentes. Entonces, eso es una O de n más m. ¿Sí?
Y después, ¿qué tenemos que hacer? Coger y iterar por cada uno de los nodos, irlos quitando y rodar otras DFS, ¿cierto? Entonces, esto es O de n más O de qué. Entonces, rodar una DFS es n más m, ¿cierto? N más m. Pero eso, ¿cuántas veces lo vamos a hacer? N veces, ¿sí? Porque vamos a mirar por cada punto de articulación. Entonces, esto, bueno, esto termina siendo O de n cuadrado, ¿sí? Eh, pues bueno, que para efectos de un n que sea pequeña, pues resulta bien, pero pues ya tenemos complicaciones con grafos que usualmente los problemas de grafos son con n's cercanos a 10 a la 5, ¿no? Entonces, pues ya este algoritmo no funcionaría. Y buscar puentes, lo mismo. Entonces tenemos uno de n más m para hacer una fs inicial y después tenemos uno o de n más m. ¿Por cuántas veces? Por la cantidad de aristas que es m. Entonces esto resulta siendo un n de n por m, que es algo similar a esto. Pues depende de qué tan denso sea el, el grafo. Y lo mismo, para un n ya con 10 a la 5 no funcionaría a menos que sea un grafo poco denso, o sea que el m sea del orden menor que 10 al cuadrado, tal vez 10 al cubo, ¿sí? Si tenemos más o menos, esto podría servir. Si ya el m es mayor, mejor dicho, o sea, el n por m tiene que ser menor a 10 a la 8, pues para que este algoritmo funcione. En este caso sería n menor que 10 a la 8 para que más o menos funcione, ¿sí? Pero entonces, y ayer Carlos pues dio el comienzo, lo podemos hacer, esto lo podemos convertir y hacerlo en O de n más m, es decir, con una simple DFS, ¿sí? Eh, guardando una información extra, ¿sí? Pero bueno, antes de explicar eso, lo que quiero explicarles son dos conceptos importantes. Entonces, entonces, primero, eh, un package. Este es, este no me acuerdo cómo es que le llaman, creo que es forward. Ah, bueno, supongo, un forward edge. Sí. Entonces, bueno, tenemos un grafo no dirigido. Entonces, supongamos que, bueno, digamos que cuando nosotros hacemos una DFS, ¿qué estamos haciendo? Entonces, digamos que tenemos más bien este grafo nada más, ¿sí? Este pedazo. Entonces, digamos que comenzamos la DFS acá, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es coger, entonces, cogemos ahí, digamos que nos vamos por este lado, ¿sí? Dejamos acá, luego seguimos por allá, estamos acá, nos devuelve, seguimos acá, nos devuelve, nos devuelve y ahora seguimos por acá, por ejemplo. Esto nos bota acá y este nos bota acá, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando hacemos una DFS, lo que estamos haciendo es un árbol, ¿sí? Esto se llama como el árbol que genera la DFS, ¿sí? Básicamente no estamos considerando, digamos, esta lista no la estamos considerando, ¿sí? Eh, pero bueno, pero entonces esta lista nos puede dar información valiosa. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa esta lista? Esta lista es esta.
Ush, está un fastidio. Cuando yo llego a este nodo, esta lista, esta que está punteada, pues me lleva a la raíz de la DFS, ¿sí? Y esa lista la conocemos como un back edge, ¿sí? Básicamente que es llevarnos como un ancestro, ¿sí? Del árbol de la DFS, ¿sí? Es llevarnos a un ancestro. Como nos está llevando un ancestro, significa que ese nodo ya lo visitamos, entonces no nos importa, ¿sí? Porque la DFS, o sea, la DFS ya cogió ese nodo y ya está explorando todo. Esto se llama un back edge. Y asumamos que, por ejemplo, en este acá tenemos otro nodo, ¿sí? Y que tenemos una lista acá, ¿sí? Uf, mentiras, no nos sirve. Ah, ¿cómo nos serviría esto? Creo que no tiene sentido acá el forward edge. Sí, no tiene sentido, porque, sí, no tiene sentido, pero digamos, en los grafos dirigidos, de hecho, en los grafos dirigidos hay tres tipos de aristas, un cross edge. Creo que ese concepto no sirve nada en estos grafos no dirigidos, pero digamos, para los grafos dirigidos, cuando las aristas tienen orientación, ¿sí? Cuando esto se considera un forward edge, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lanzo una DFS desde acá. Este me explora el hijo, que es este. Y este me vuelve a explorar acá el hijo y este pues ya no tiene hacia dónde nada que hacer. Entonces él se devuelve, se apaga acá, se devuelve acá. Y este también tenía hijo a este, pero eso ya lo visité. Entonces se está haciendo como que lo está llevando a uno de sus descendientes, ¿sí? Eso es un forward edge. Y un cross edge es cuando yo tengo esto y me está llevando a alguno de mis como primos, ¿sí? Es decir, yo ya exploré, entonces arranco la lista acá, exploré esto. Luego me voy por este, ¿sí? Y me muevo como a uno de mis, de otro lado, como a otro subárbol, ¿sí? Que es en este caso este subárbol, ¿sí? Cuando yo me muevo a otro subárbol ya visitado, esto es un cross edge, ¿sí? Creo que eso tuvieron que haberlo visto ayer para lo del tema de las componentes del target, pues con componentes fuertemente conexas con grafos dirigidos, ¿no? Em, y ya, pues ahí esto es simplemente como para tenerlo claro, ¿no? Pero acá para los grafos no dirigidos, pues cobra solo sentido pues tener backedge, ¿no? Sí, sí, no tiene sentido un forward hecho, un cross hecho, ¿sí? Porque básicamente todo se puede ver como si fuera un back edge, ¿sí? En grafos no dirigidos. Entonces, este concepto es bastante importante. ¿Por qué? Eh, Al igual que Tarjan con grafos dirigidos, nos vamos a preocupar por, vamos a guardar un número que es el número de el tiempo en que descubrimos un nodo. Entonces, inicialmente este es uno, luego este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5, ¿sí? Pero ¿qué vamos a hacer? Adicionalmente vamos a decir por cada nodo cuál es el nodo al que puedo llegar, ¿sí? Mejor. Ese es ese número que les acabo de decir, es el tiempo en que descubrimos el nodo. Y adicionalmente vamos a guardar otra información que es el mínimo tiempo, ¿sí? Como que el mínimo nodo, ¿sí?
que podemos descubrir partiendo desde un nodo en específico. Es decir, entonces me explico. Por ejemplo, desde 4, ¿sí? Teniendo solo en cuenta mi subárbol, o sea, significa teniendo en cuenta solo esto, ¿sí? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuál es el mínimo nodo que yo puedo, al que puedo llegar? En este caso es el 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando llegue acá al 5, yo puedo utilizar este backedge y llegar al 1, ¿sí? Entonces se supone que este sería el 1, ¿sí? Eh, para el 5 es 1, para el 1, pues obviamente es 1, para el 2 es 2, que es el mínimo de él, y para 3 es 3, ¿sí? ¿Sí tiene sentido eso? Y fíjense que con esto podemos hacer dos cosas. Pues sí, básicamente podemos descubrir cuáles son los puentes, por ejemplo. ¿Por qué? Un puente básicamente es una lista que al removerla, pues nos incrementa la cantidad de componentes. Ahora, como estamos guardando cuál es el mínimo nodo al que puedo llegar desde el subárbol, desde un subárbol X, ¿sí? Si yo me paro, digamos, en esta lista y yo digo, para mi subárbol de uno, ¿sí? O sea, desde uno, desde la lista esta, o sea, estoy considerando la lista de uno a 2, ¿sí? Para mi subárbol de 2, ¿cuál es el mínimo al que puedo llegar? Es a 2. Es decir, que no alcanza a llegar nunca a 1. ¿Qué significa eso? Como nunca alcanza a llegar a 1, es que sí o sí, si yo quito esta lista, ¿sí? Me está aumentando la cantidad de componentes, ¿sí? ¿Sí es claro por qué? Pues porque como yo no puedo llegar nunca a 1 desde 2, ¿sí? Entonces, pues significa que yo quitando eso, pues estoy aumentando sí o sí la cantidad de componentes, es decir, que esto sí o sí es un puente. Pero fíjense, por ejemplo, en esta arista. Bueno, ponerlo. En esta lista yo estoy diciendo, en el subárbol de 4, ¿cuál es el mínimo no al que puedo llegar? Es a 1. Es decir, que hay alguna manera, que si yo quito esa lista, hay alguna manera de llegar a 1 sin utilizar esa lista. Por lo tanto, esto no es un puente porque no me está aumentando la cantidad de componentes. ¿Sí? ¿Sí es claro el concepto? ¿Sí? Entonces, básicamente, tenemos puente. Digamos, el primero, no sé, llamémoslo el primero T y el segundo low. Entonces, un puente existe, o sea, digamos, consideremos que hay una lista de I a J. El puente, esta lista IOJ de IAJ, o sea, esto es una conexión, existe sí o sí el tiempo que, así, el tiempo de I es mayor, no mentiras, es menor que el low de J. ¿Sí? Si el tiempo de I es mayor, el tiempo de I es menor que el low de J, significa que es un puente. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí es claro por qué? Sí. Bueno, esa es la condición para un puente. Ahora miremos el punto de articulación. Am, ¿Cuáles son puntos de articulación acá?
bueno, no sé qué color utilizar. Este es un punto de articulación y este es otro punto de articulación. Em, Acá hay que tener cuidado si esto se puede considerar como un punto de articulación. Um, yo no lo consideraría. eh, sí, no, no lo consideraría. Esto no es un punto de articulación porque nos está aumentando la cantidad de componentes, que es la definición que vimos ahorita. Hay una pequeña confusión. Sí, con la definición, eso no está aumentando la cantidad de componentes, entonces no es un punto de articulación. Ahora, ¿cuándo considero un nodo un punto de articulación? Entonces, para el punto de articulación, si estamos parados en una arista IJ y es punto de articulación y es punto de articulación, sí o sí, TDI es menor, ah, si es menor o igual que los de J. ¿Sí? Eh, ¿Por qué digo que TDI es menor o igual que los de J? Pues porque, digamos, si en dado caso en el grafo acá nos dieran, por ejemplo, otra lista, o sea, esta lista dos veces, ¿sí? Es que acá ya tengo mucho dibujado. No, no, no. Tenemos esta lista, tenemos que esto es uno, uno, 2, 2. Si digamos nosotros tuviéramos esta lista repetida, ¿sí? Eh, Ese es un backage y acá este se está actualizando y quedaría en uno, ¿sí? Pero fíjense que esto, si yo elimino este nodo, sigue siendo un punto de articulación. Entonces, en ese caso, por eso se aumenta, se coloca el menor igual, ¿sí? Menor igual que J. Entonces, las condiciones son muy similares. Pero también hay una cosa importante, y es que, sí, y es que la raíz es un caso especial. Am, ¿por qué es un caso especial? Porque supongamos que nosotros tenemos este grafo. O sea, comenzamos la FS y tenemos como una cadena, ¿sí? Es un caso especial por esto, porque así como a este no lo consideramos un punto de articulación, si nosotros comenzamos el DFS acá, ¿sí? Y con esta condición se va a cumplir, porque cuando exploremos esta lista, ¿sí? Esta lista nos va a decir que TDI es menor que la UDJ. Uno es menor que 2, menor o igual que 2. Entonces diríamos, este es un punto de articulación, pero no es un punto de articulación. Entonces la raíz tiene que ser tratada de manera diferente. ¿Cuándo la raíz es un punto de articulación? Entonces, alguien que me pueda responder. ¿Alguien? Exactamente. Lo que dice Daniel. Gracias. Cuando tiene dos hijos o más. Por ejemplo, acá en este caso,
teniendo en cuenta esta condición, pues acá nos funciona perfecto, ¿sí? Pero vean este caso, ahí no nos funcionaba. Entonces, es básicamente, si excluimos o sea, esta condición es para todos diferentes, todos los nodos diferentes a la raíz de nuestra, sí, a la raíz que escogimos como nuestra DFS. Para el resto, va a ser esta condición. Y para la raíz simplemente es mirar si tiene dos, dos hijos, dos o más hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes se pueden decir, bueno, y si tenemos, por ejemplo, un ciclo, ¿sí? ¿Qué pasa con el ciclo? Digamos, si yo comienzo la DFS acá, esto básicamente como queda dibujado. Es como queda dibujado como una línea con un package, ¿sí? Y ese package, pues simplemente digamos que va a actualizar este, entonces acá yo puedo llegar a uno a uno a uno a uno a uno a uno y acá yo lo que tengo que mirar es, pero en realidad yo no tengo más hijos, porque este package ya no lo puedo utilizar porque en realidad este hijo ya lo exploré. Entonces básicamente solo tengo un hijo en el árbol de la DFS, entonces por lo tanto, no, esto no va a ser considerado como como un punto de articulación. Y ya, básicamente es con esos dos casitos. Entonces acá, te dime si no es raíz. ¿Sí? Y acá, si es raíz, eh, hijos mayor o igual que dos. ¿Sí? Importantísimo esto. Entonces, ya con esto, ya podemos hallar los puentes y los puntos de articulación. ¿Sí? ¿Es claro? ¿O alguna duda o nos movemos vamos y lo codeamos? ¿Duda? ¿Todo está claro? Sí. Eh, ya teniendo claro, yo digo, pues obviamente este es muy parecido, digamos, cuando ustedes tienen la DFS en dirigidos, resulta ser mucho más sencillo de aprender. Bueno, si ustedes lo aprenden como conscientemente, resulta mucho más sencillo de implementar, qué pena, que hacer no sé, que hacer un cosarajo, ¿sí? El cosarajo lo que pasa es que es muy fácil de aprenderse. Acá lo que hay que es grabarse como que estas condiciones y ya. Eh, pero pues sí es más complicado que el cosarajo de, en cuanto a acordarse y hallarle la lógica. Pero una vez uno lo entiende, pues resulta más sencillo programarlo que un cosarajo. Un cosarajo es mucho más largo. Bueno, entonces hagamos la implementación de los dos. Empecemos con los puntos, bueno, con los puentes que es más sencillo. Eh, mm, no sé dónde tenía eso. Ah, acá sí. What? Sí, no. Entonces acá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dan? El N y el M.
que son la cantidad de aristas, cantidad de nodos, luego definimos el grafo, vector de int, graph de n, sí, menor que n, entonces le damos u y b y decrementamos lo usual, grafo de u punto pushback b y grafo de b punto pushback u. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro grafo y lo que vamos a hacer es definir nuestra función de fs. ¿Sí? Entonces, acá, function de void, se recibe un entero, dfs int u, ok, y listo. Entonces, primero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos como lo que les decía antes, un vector de tiempos de n. Podemos utilizar este como el visitado. Si lo inicializamos en -1 y el load de este de los n. T es igual a 0. Acá bueno, ponemos tiempo de ingreso más bien, T. Y sí, sí. Entonces lo que podemos hacer es como, bueno, al principio, este T es el tiempo en el que hemos descubierto pues un nodo, ¿sí? Cada vez lo vamos aumentando. Entonces como llegamos al nodo U, ¿sí? Y inicialmente, fíjense que acá como teníamos, siempre al menos el low va a ser igual al mismo nodo, ¿sí? Que tiene sentido. Entonces va a ser igual a tiempo y luego lo aumentamos. Tiempo más más. Bueno, esto lo podemos hacer en una línea que es así. ¿Ok? ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahí como por si no saben acá cómo funciona. Cuando colocamos el más después de una variable, esto se ejecuta después de todas las sentencias de la asignación, ¿sí? Tiene menos prioridad que la asignación, es decir, que a tain de u y load de u le asigna el valor de 0 inicialmente, y después de que termine esa asignación, aumenta a t y queda después en 1, ¿sí? Entonces, estamos colocando un label desde 0, ¿sí? Si nosotros hiciéramos esto ya tiene más prioridad, entonces lo que haría es como aumentar a 1 y le asigna esos valores luego a esto, ¿sí? Entonces, eso es un buen truco ahí que, como para ahorrarnos ahí una línea, por lo menos. Entonces acá lo que tenemos es esto, listo. Entonces ahora vamos a iterar por int y b en el grafo de la posición de u. ¿Y qué vamos a mirar? Entonces, si ya lo visité, bueno, primero tenemos que descartar el padre, ¿no? Porque es la arista que estamos, de donde venimos, ¿sí? Mm, sí. Digamos, cuando hay aristas repetidas, ahí lo que podemos hacer es, bueno, hay que tener ahí unas consideraciones. Ahí sí tocaría guardar como el ID o cosas por el estilo, yo creo. Bueno, eso lo podríamos ver más adelante. Sí, creo que tocaría ahí tener ahí unas consideraciones. Mm, ¿Por qué?
Déjeme chequear. Si yo tengo, puedo ir a ver. Sí, digamos para los puentes es peligroso. Si tenemos múltiples aristas, ¿qué va a pasar? Si nosotros decimos que si esta arista, o sea, el adyacente es igual al de donde yo vengo, o sea, yo, de donde yo vengo es como el padre, si al que yo voy a mover es igual que el padre, pues las ignoraría, ¿no? Entonces ignoraría muchas aristas. Am, Ahí lo que se podría hacer es como guardar un ID de la arista y en lugar de guardar el padre, guardamos el ID de la arista y de esa manera solo no consideraríamos en el árbol de la FS esa arista, ¿sí? Porque ahí sí es importante. Sí, no, lo de las aristas repetidas no es tan común, pero pues sí es bueno que lo tengan en cuenta. No, no vaya que uno por ahí siempre sale un problema y los vuelva locos. Entonces ahí toca tener en cuenta esas consideraciones, ¿no? Porque digamos acá, si ustedes tienen este nodo, digamos, con múltiples aristas, ¿sí? Esto es, bueno, y acá tienen otra cosa y acá tienen otra cosa. Esto es punto de articulación, pero puentes, sí, pero puentes, esto no es un puente, ¿sí? Porque yo lo quito y estas dos me siguen soportando. Entonces, ahí es donde toca tener en cuenta eso. Tal vez, bueno, mentiras, no hay con ID, no. De hecho, no es con ID, sino tal vez incluso con un contador, ¿sí? Podemos tener un contador del padre, ¿sí? Y el contador del padre lo aumentamos y damos continuo, ¿sí? Al final miramos si el contador del padre es igual a uno. Si es igual a uno, significa que es una arista. Es un bridge. Podría ser un bridge, ¿sí? Esa sería una opción, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Por ahora no vamos a considerar ese caso y simplemente vamos a decir no son aristas repetidas. Entonces, si es igual al padre, continuamos. Ahora, si el tiempo de ser descubierto al que me voy a mover es igual a -1, significa que no lo he visitado, ¿sí? Entonces simplemente lo que hago es moverme hacia él, ¿sí? ¿Cuál es el padre de B? Va a ser U. Y al final lo que voy a hacer es actualizar mi log, ¿sí? Entonces el mínimo al que yo puedo llegar es igual al mínimo al que es igual al mínimo de lo que yo tengo y a donde puede llegar mi hijo, ¿cierto? Sí, ¿sí es claro ahí? Hasta ahí no hay ningún lío, ¿sí? ¿Y qué significa? Que yo ya terminé de explorar todo el árbol de B. Por lo tanto, acá yo puedo chequear si esto es estamos haciendo de puentes, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer es que teníamos acá la condición puente. El tiempo de ingresar de U tiene que ser menor que el low de donde me moví, ¿sí? Si pasa esto, hay un puente, ¿sí?
y acá ya lo podemos procesar, ¿sí? Ahora, y ya. Ahora, si ya lo exploré, significa que es un qué, que es un package. Entonces, en ese caso, lo que vamos a utilizar es actualizar el load. Entonces, el load de U es igual al mínimo entre lo que ya tengo, ¿sí? Y que el tiempo que descubrí B, ¿sí? ¿Sí es claro? ¿Sí? ¿O no? Listo. Entonces, y ya, con eso ya tenemos todo. Entonces, ahora lo que hacemos es iterar por los nodos. Decimos que si no hemos descubierto I es igual a -1, dfs desde y ya, eso nos va a imprimir todas las aristas, ¿sí? Entonces, hagamos este ejemplo. Pongámosle números a estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Creo que es un ejemplote, pero hagamos el intento. Entonces, tenemos 14 aristas. 10, 11, 12, 13, 14. 14 aristas y ¿cuántos nodos? ¿Cuántos nodos? 14 y aristas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, 1, 2, 1, 2, 1, 8. Marquémoslas con este. 1, 2, 1, 8. 2, 8, 2, 3. 2, 8, 2, 3. 3, 7, 3, 4. 3, 7, 3, 4. 4, 5, 4, 6 y 4, 7. 4, 5, 4, 6, 4, 7. 5, 6, 5, 6. ¿Qué es esta? 8, 7, 8, 7 y 8, 9. ¿Sí? Y acá 10, 14, 10, 13 y 10, 11. 10, 11, 10, 13, 10, 14. ¿Sí? 13, 14 y 11, 12. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17. Listo, ahí está. Entonces ya con esto probemos. Entonces acá ejecutamos. Eh, el padre inicialmente -1. Entonces tenemos un bridge de 7 a 8. Miremos si es verdad. De 7 a 8. Ah, bueno, acá están con 1, ¿no? Acá toca sumarles 1. Sumarle 1. Esto, entonces tenemos una lista de 8 a 9. Miremos qué es esto. Efectivamente. De 11 a 12, ¿qué es esta? Efectivamente. Y de 10 a 11, ¿qué es esto? ¿Sí? Perfecto. Y ya con eso, con unas cuantas líneas de más,
volvemos a esta FS como guardando información importante y podemos obtener los bridge. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Hay algo que en duda de la implementación? ¿O es claro? Nice. Listo. Entonces, esta es la implementación de las aristas. Digo, de los puentes. Ahora miremos los puntos de articulación. Articulation. CPT. Entonces, tenemos lo mismo acá y lo que vamos a cambiar es acá un poquito. Entonces acá, primero, bueno, si, si no lo es, entonces lo mismo. Si no he explorado B, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la fs por B, el load de U es igual al mínimo entre el load de U y load de B. Y acá vamos a generar la otra, que era básicamente, por acá tenemos si T de I, si T de B, si T de B, no, si T de in de U es menor o igual que el load, sí, es menor o igual que el load de B, south punto de articulación. Articulation punto. Eh, imprimimos uno. De esta manera, fíjense que estamos imprimiendo varias veces el punto de articulación, ¿no? Porque estamos revisándolos por arista, ¿sí? Ah, sí. Eh, sí. Y si no, simplemente lo que hacemos es load de U igual al mínimo entre load de U y el tiempo de descubrir B, ¿sí? Hasta ahí todo normal, pero entonces tenemos el caso especial de la raíz. Entonces, podemos contar que que tiene un hijo si entra a este if, ¿sí? Children más. Es un punto de articulación, dijimos acá. Esta es si no es raíz. ¿Y cómo sabemos si es raíz o no es raíz? IP diferente de -1. ¿En qué parte? Ah, ok, sí, sí. Acá, eso es lo que iba a colocar. Sí. Acá, entonces, acá lo que tenemos que decir es que si se cumple esta condición y que el padre sea diferente de -1. ¿Sí? Y al final de todo, lo que hacemos es que si es igual a la raíz y la cantidad de hijos es mayor que 1, imprimimos articulación, ¿sí? Articulación, articulación, B. Ah, no, B, ¿sí? Entonces acá, bueno, ahí podemos hacer el mismo ejemplo. ¿Cuáles son los puntos de articulación de acá? Este, este, marquémoslos con
rojo también. Entonces, puntos de articulación acá. Este, 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 este. ¿Cuál otro ven? Creo que nada más. Los cuatro. Entonces nos debería arrojar estos cuatro del algoritmo. Pucha, siempre me olvidó sumar uno. Entonces, 4, 8, 11 y 10. Y efectivamente, 4, 8, 11 y 10. ¿Sí? Y ya con eso tenemos los puntos de articulación. ¿Sí? Eh, no sé si hay alguna duda con las implementaciones, que si tienen alguna otra duda de por qué funciona o todo claro. ¿Todo claro? Listo. Entonces, sí, básicamente Tarjan es bastante poderoso. Con esto podemos hacer eso y es bastante sencillo. Acá consideraciones de los apuntes de articulación. Esto deberíamos de meterlo pues en un set, porque si no vamos a poder meter varias veces o imprimir varias veces el punto de articulación U. eh, y ya. Bueno, tener en cuenta, digamos, para los bridge, tener en cuenta las múltiples aristas y nos toca leer bien el problema y verificar eso. Bueno, nos queda bastante tiempo. Yo creo que podríamos hacerlo de lo que sugirió Daniel. De hecho, es algo que también se puede hacer con Cosarahu, que es cuando tenemos las componentes fuertemente conexas, queremos volver ese grafo un DAG, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo hacemos, no? Eh, Voy a hacerlo con Cosarahu y ustedes pues lo harán con, con Tarja. Realmente la diferencia es el algoritmo, pero y no es más. No sé, déjenme acá abro Floyd Cosarahu. Cosarahu. Mm, bueno, acá tenemos las componentes, ¿no? Entonces, bueno, y acá tenemos un grafo. Tocaría dibujarlo. Am, Hay diferentes maneras de hacer el grafo nuevo. Ah, entonces, lo que vamos a hacer es definir un nuevo grafo. Eh, NN va a ser la cantidad de componentes, que es sí, la nueva cantidad de componentes, nueva cantidad de nodos. Si hay 5 componentes, como vamos a unir cada una de esas supercomponentes, vamos a unir todos los nodos, pues vamos a tener un supernodos. Entonces la cantidad de componentes va a ser la cantidad de nodos al final. Entonces acá de components.size.
Em, ¿Qué más necesitamos? Bueno, también necesitamos como un ID, un IDN. ¿Qué más necesitamos? Tag. Y bueno, podemos decir tag y tag. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a etiquetar cada una de las componentes con un número, ¿sí? Entonces acá, la primera componente vamos a etiquetarla toda con 0, la segunda componente toda con 1, y así sucesivamente. Entonces, sencillo. Entonces acá simplemente lo que hacemos es no, tag de u es igual a tag, y al final tag, nada más. ¿Sí? Hasta ahí, todo bien. Ah, bueno, acá esto me falta inicializar. Hasta ahí, todo bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces acá, etiquetar los nodos con su nuevo. Eh, Podemos como renombrarlos, ¿no? Renumerar, renumerar, sí, renumerar los nodos. Sí, simplemente le estamos diciendo, de hecho dibujemos este. Ah, de 1 a 2, de 2 a esto es dirigido, ¿no? De 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 1, de 3 a 5, de 5 a 6, 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 5, de 7 a 8, de 8 a 9, de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 9. Eso es esto. Entonces tenemos las componentes que son como algo esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es primero etiquetar los nodos. Entonces comenzamos en orden y lo que vamos a hacer es decirle el 1 ahora va a ser la componente 0, 0, 0, 0, que significa que toda esta componente es la 0. Luego es 4, 5, este va a ser el 1, 1, 1, esta es la componente 1. Este va a ser el 2, este es el 2, 2, y este va a ser el 3, este es 3, este es 3. ¿Sí? Hasta ahí es claro, ¿sí? Pues la idea es que vamos a hacer el nuevo grafo con o sea, queremos volver el grafo un DAG, ¿sí? Que usualmente es algo que es mucho más fácil para hacer dinámicas, es mucho más fácil porque pues tenemos un grafo que es acíclico, dirigido a cíclico, entonces mucho más fácil hacer cosas, ¿sí? Entonces, hasta ahí simplemente estamos renombrando las componentes. Ahora necesitamos empezar a trazar las aristas entre estas componentes grandes. Y fíjense que esto es sencillo. Si iteramos por todas las aristas, ¿cuáles son las aristas que nos importan? Las aristas básicamente que van desde un nodo
de un nodo con un label X a un nodo con un label Y, donde X y Y son diferentes. Digamos acá de 0 a 0, no voy a ingresarla. O sea, esta no la incluyo, no la incluyo, no la incluyo, no la incluyo. Esta la incluyo, esta la incluyo y esta la incluyo, ¿sí? Entonces al final nos está quedando del 1 al 2, del 0 al 1, de 2 al 3, ¿sí? Y ya. Entonces ese es el siguiente paso que vamos a hacer. Entonces vamos a ir un for de, de u igual a 0, u menor que el n original, que hay que tener cuenta, no, saber nombrar bien las variables para que no se confundan. Usualmente yo no hago eso y me confundo. Y vamos por todos los adyacentes de U, ¿sí? Entonces le coloco, si el tag de U es diferente que el tag de B, al nuevo grafo, ¿sí? Del tag de U le agrego el tag de B, ¿sí? ¿Sí es claro ahí? ¿O hay alguna duda hasta el momento? ¿Sí es claro ahí? Espero que sí. Listo. Entonces, agrego el tag, agrego el este. ¿Y esto qué va a pasar? ¿Qué va a pasar acá? Agreguemos una nueva lista, que será de 4 a 7. Y vemos qué pasa. Entonces acá agregamos acá 13, 4 a 7. Entonces ejecutemos acá. Ah, bueno. Y ahora imprimamos acá el grafo. Por int igual a int u igual a 0, u menor que el nn más u. Y for auto, bueno, for int y de en grafo de u, out de u, hay una lista a b. ¿Sí? Entonces, acá copiamos esto. Entonces, acá nos dice, hay una lista de 0 a 1, de 0 a 1. Eso está raro. 0 a 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 0, 3, 6. Está algo mal. Um, No, no toca poner en New Graph en vez de Graph. ah, sí, gracias. Eh, sí, gracias. Sí, exacto. Ah, listo. Sí, perfecto. Gracias. Eh, Acá estamos de 0 a 1 dos veces. ¿Por qué? Porque estamos agregando tanto esta lista como esta lista. ¿Sí? Tiene sentido. De 1 a 2 bien. Y de 2 a 3 bien. ¿Sí? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es evitar meter duplicados. ¿Sí? Porque pues esto al momento, una vez me pasó que se me olvidó ese pequeño detalle. Yo la verdad nunca me sentía a eso solo, o sea, la primera vez que hice esto fue en una competencia, creo que era una competencia importante, no me acuerdo, y, y me dañé por un buen momento, pues porque no consideré ese caso, ¿sí? Pero resulta bastante sencillo de resolver. Uno es no teniendo acá un vector de vectores, sino un vector de sets. Es una solución chambona, pero funciona. Y la otra es como eliminando duplicados,
sea, con el set es básicamente log n, cada inserción al set es log n. Podríamos tener un hash, pero igual es fastidioso con set, un hash set. Eh, Personalmente lo que yo hago es esto. Ordeno el grafo, entonces new graph du.begin, new graph du.end, y luego elimino duplicados, entonces new graph.du.resize unique de new graph du.begin new graph du.end. ¿Sí? Y esto le resto new graph du.begin. Entonces, primero miremos, chequemos que esto funcione. Esto. Uy, pucha. Entonces, 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Bueno, esto es una cosa que se utiliza bastante también, algo que normalmente llamamos compresión de coordenadas. Y bueno, es algo que se utiliza, ahorita ya les explico, podemos hacer un ejemplo ya que tenemos bastante tiempo de qué es la compresión de coordenadas. Pero acá lo que hace es, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ordenamos. Hay una función en C++ que se llama unique. Unique básicamente es, tomo una lista ordenada, ¿sí? Ojo, esa es la precondición, una lista ordenada, y en las primeras posiciones de esa lista ordenada va a dejar los elementos distintos de toda la lista. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, lo que va a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, y esto pues queda con basura, no sé qué hace, ¿sí? Pero en las primeras, acá en este caso son 5 elementos distintos, en las cinco primeras posiciones quedan los elementos diferentes, ¿sí? Y nos bota el iterador, ¿sí? El iterador de la primera posición, bueno, el iterador siguiente al último elemento de esa lista de diferentes. Es decir, para esta lista eran 5 elementos diferentes, entonces los ubico en las 5 primeras posiciones y bota el iterador al siguiente. Entonces bota en este caso, es iterador, ¿sí? Si todos fueran distintos, pues va a botar el end normal de la lista. Por eso yo le resto el begin. Cuando yo le resto el begin, pues voy a obtener la cantidad de elementos diferentes de esa lista, ¿sí? Y con el resize, pues simplemente corto el vector para que me ignore estos elementos al final, ¿sí? Entonces, de esta manera, eliminé duplicados, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto? Esto es bastante útil. Ya les digo lo de la compresión de coordenadas. Y ya, con esto ya ustedes tienen pues su grafo, en el graph ya tienen su nuevo grafo en donde pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Adicionalmente pues tienen el mapeo, ¿no? Entonces de qué nodo pertenece a qué nodo con este tag, ¿sí? ¿Sí? ¿Entendido o no? Listos.
Eh, y respecto a lo de compresión de coordenadas. Ah, bueno, esto es Cosaraju. Bueno, voy a intentar subir acá. Pucha. Mira. Listo. Eh, entonces, ¿qué es la compresión de coordenadas? Mm, a ver si se me ocurre un ejemplo. ¿Qué se puede utilizar? A ver, un ejemplo chévere. Mm, sí, puede ser. Digamos, asumamos que, no sé, les dan un grafo en el que los ID de los nodos pueden ir hasta 10 a la 18. Entonces, los n, entonces acá grafo, un grafo de n nodos y m aristas, pero los ID de n son menores o iguales a 10 a la 18. ¿Sí? Eh, y ya, les dicen, no sé, que hagan algo con ese grafo. Pues bueno, uno lo primero que pensaría es, bueno, pues tengo la oportunidad de utilizar un mapa. No sé si conocen pues cómo se utiliza el mapa, pero bueno, tengo la oportunidad de hacer un mapa y hago un mapa de vectores. Sí, funciona, pero lo que pasa es que pues uno los mapas, digamos, la inserción en mapas es login y todo eso, eh, pero uno ignora siempre, o sea, uno cuando hace notas, por notación Big O, uno siempre ignora constantes, pero esas constantes de, de, de cómo funcionan por debajo de las estructuras de datos, si las acumulan, pues resulta ser bastante el tiempo que consumen, ¿sí? Si en realidad no nos importa, no nos está afectando como tal, o sea, acá nos están garantizando que son n nodos, la cantidad acá, mira que acá no sé si se nota bien eso, sí. La cantidad de nodos es menor o igual que 10 a la 5, por ejemplo, les dicen. Entonces, realmente lo que me importa, o sea, para mí lo importante son las conexiones, ¿sí? Digamos que las conexiones como tal. Entonces, no me conviene tener un mapa para simplemente complicarme la vida en cuanto a implementación y en cuanto, bueno, implementación sí, porque pues tengo que utilizar otras cositas ahí. Bueno, tal vez no tanto de implementación, pero sí de tiempo de ejecución. Entonces, puedo hacer compresión de coordenadas y es básicamente mapear estos n 10 a la 5 nodos, ¿sí? Que pueden tener IDs muy grandes con los primeros 10 a la 5 números, ¿sí? O sea, en el peor de los casos, que me den 10 a la 5 números diferentes, ¿sí? Por lo tanto, y que sean los más grandes. Entonces, esos grandes los mapeo a los primeros 10 a la 5 números, ¿sí? Entonces, es como se conoce la compresión de coordenadas. ¿Y qué es? Básicamente es como, listo, entonces, digamos que tenemos acá un vector con
IDs, ¿sí? De los nodos. Entonces, supongamos que tengo uno, esto, dos, esto, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Sí? Ah, bueno, esto es long, long, ¿no? Y bueno, así vainas. ¿Sí? Tengo los IDs, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es las compresiones de coordenadas. Y es básicamente, cojo esa lista de ordenadas IDs, la ordeno, ¿sí? Hago lo que les dije ahorita, entonces IDs punto resize. O acá ustedes pueden lo mismo, hacer un set, ¿sí? Y con el set, pues después lo pasan a un vector, pero es que el set también tiene una constante alta. Entonces, lo mejor siempre lo que les aconsejo es que mientras ustedes puedan utilizar vector, háganlo, ¿sí? Es preferible hacer un sort que depender de esa constante por debajo que utiliza el set o el map, ¿sí? Es preferible hacer un sort porque ustedes ya sí o sí saben que eso es un n log n, a decir como, listo, voy a hacer n inserciones log n, pero pues eso es con unas constanticas que al sumarlas, eso pues pasa factura. Entonces es mejor siempre traten de hacer esto, compresión de coordenadas. Y de esta manera con vectores. Entonces acá hago lo mismo, unique, de IDs.begin y IDs.end. Ah, menos IDs.begin. Listo. Y ahora, ¿sí? Digamos que tengo la lista de aristas. Entonces acá pongámosle vector de pair int, no, long, 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 edges. Ah, no sé si eso se puede hacer. Entonces tenemos, digamos, esta lista. Tenemos la lista de 1 a esta vaina. No, es que esas dos listas porque no quiero poner nada ya las malditas. Pero bueno, entonces lo que puedo hacer ahora es iterar por cada una de las aristas, ¿sí? Voy a definir ahora sí mi vector, mi grafo. Entonces, graph. ¿Cuánta es la cantidad de nodos ahora que va a tener? Pues simplemente IDs.size, ¿no? Sí, porque voy guardando, ¿cómo lo hago más general? Veamos de consola, de uno, más bien. Entonces, pues nos dan el N y el M y nos dan las aristas. Entonces, long de U y base, leo U y leo B. Edges.push back. Ah, bueno, acá hay otro truco que se llama el emplace, utilizar emplace back. U, coma I. Ah, creo que es así. ¿O cómo es?
No recuerdo cómo es que utiliza, creo que es como... Sí, creo que con los corchetes se puede de una vez. Pero con el place back, ese place back Con eso sí. hace que no cree el objeto, como que una copia del objeto, sino si directamente los coloca en la memoria en los que los va a guardar. Pues creo que es como una lista. Creo que es así. Ahorita miramos. Am, acá vector de bueno, esto. Edges, vector de la node, nodes. Entonces acá lo que vamos a meter es las aristas y los nodes. Entonces nodes.push back to nodes.push back de acá nodes, 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 nodes. Entonces, ahora sí voy a definir mi grafo. Ya sé que voy a utilizar los primeros n nodos. Los primeros n números, entonces pues voy a tener esa cantidad de vectores. Y acá por cada lista lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, AU, como sé, fíjense que acá yo estoy insertando siempre sí o sí los dos nodos, U y B. ¿Sí? Entonces seguro lo voy a encontrar. Entonces acá lo que utilizo es el lower bound. No sé si ya, yo creo que alguna vez se lo había nombrado, que es la búsqueda binaria, que encuentra el primer número que es mayor o igual. Mayor o igual. El upper bound es mayor. ¿Sí? El primer número que es mayor o igual al target que le pasemos. Entonces, ¿qué es lo que recibe esto? Entonces, esto recibe un nodes.begin, nodes.end. ¿Y qué es el target que vamos a buscar? El e.first. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace buscar es la posición, la primera posición, tal que ese número que esté ahí sea mayor o igual que el target que le pasamos, que es este. Y nos bota el iterador, nos devuelve el iterador. Iterador. Entonces, para convertirlo en número, pues restamos el iterador begin. ¿Sí? Esto significa que nunca el iterador nunca va a quedar por fuera del arreglo. Entonces, siempre va a existir la posición. ¿Sí? ¿Sí es claro acá o quieren que explique más eso? Y hacemos lo mismo para el second. Entonces acá ya podemos hacer el del grafo u.pushback. ¿Sí? Y listo. Entonces ahí ya nos queda un nuevo grafo. Acá imprimamos de u. A ver, fíjense acá. Entonces, digamos que tenemos algo pequeño. Eh, tres nodos, dos aristas. 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3. 1, 2, 3 1, 2, 3. Este. Ok. Entonces nos tiene que mapear de 0 a 1, de 0 a 1 y de 1 a 2. ¿Sí? Nos mapeó con los primeros tres números que son 0, 1 y 2. ¿Sí? Y ya. Entonces es un buen truco que se utiliza para lo que llamamos como comprimir coordenadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 2
así. 2. Entonces, fíjense que organiza los números y este queda como el tag 0 y queda de 1 a 0, de 2 a 0, ¿sí? ¿Qué es costosito? ¿Qué? ¿Qué es más rápido? No. No, eso siempre es endógeno. Sí. A menos que utilice, no sé, tal vez con un hash map, pero bueno, eso también tiene su costo. Yo soy poco de utilizar hash map, hay veces que eso lo salva a uno mucho. Tal vez un hash map, tal vez si se le mete acá, se podría. Sí. Sí, con un hash map también se podría como van guardando el ID. O sea, mientras leen, pueden ir comprimiendo. Entonces, si ya tiene ID la posición que necesitamos, pues simplemente cogen el valor que tiene el hash map, si no le crean y le agregan, ¿sí? Eso también podría ser una solución. La verdad, yo soy muy escéptico al HashMap. Para entrevistas es bastante utilizado el HashMap. A mí siempre se me olvidaba, entonces tenía problemas. Y en general sí hay problemas que simplemente con utilizar HashMap pasan. Entonces, pues sí, también se podría intentar. Y en ese caso sí sería rápido. Pues en teoría sería ADN. Y ya, eso era. No sé si tienen otra duda o qué. Pues no, creo que no participaron en el contest, entonces pues no sé, preferiría que hicieran los programas igual están sencillos, entonces pues no sé si tienen una duda así hacia otra cosa o qué, o pues ya aprendamos acá. Sí, ¿alguna otra duda o ya? Está re caliente este comedor. Sí, listo. Pues si no es más, sí. Ahí van aprendiendo ahí, de a poquitos. Se supone que es una buena estrategia uno delegar, o sea, como que delegar temas, pero al fin, digamos, uno se pone a mirar los equipos tesos, pues en esos equipos tesos, pues usualmente las personas saben de todo, entonces también es chévere que- Yo la verdad sí utilicé esa estrategia el primer año y no nos funcionó muy bien. Yo era el que codeaba todo. Básicamente nadie más codeaba en mi equipo y todo pasaba por mí. Pero igual habían temas como cada uno tenía como su experticia ahí, pero, pero no nos funcionó la estrategia. Después como que ya todo el mundo sabía de todo más o menos, entonces era más fácil. Eran estrategias, ¿no? Yo programando todo y alcancé a llegar a la mundial. La primera mundial fue yo programando todo.
La Segunda Mundial sí ya estaba como más complejo. Así que tocó diversificar. Yo al principio, en el primer equipo, yo era el que más sabía, yo casi sabía de todo. Ah, obviamente, pues casi de todo, no, no es que ser el súper experto, pero sí me defendía casi todos los temas. Cosa que yo le tenía temor era geometría y cosas de matemáticas, que eso sí era lo que ligaba. Como básicamente era dícteme, yo sí solo copiaba, del resto sí me tocaba. Pues casi todo tenía que pasar por mí, pues grafos, eh, dinámicas y todo ese tipo de cosas, pues sí las pensábamos, mm, yo las pensaba con alguien y pues yo era el mismo que las codificaba. En el segundo equipo sí era más como que cada uno hacía lo como que le daba un problema y usualmente lo podía pensar y si no se pensaba con otro del equipo, sí ya estaba muy difícil. Pero pues ya yo ya como que, ya sé cómo se hace esto, tome, haga, prográmelo mientras yo pienso otro problema. Mm. Para que busquen su mejor estrategia, ¿no? Lo mejor es, lo que yo aconsejo mejor es como tratar de no temerle a nada y aprender de todo. Y ya. Con eso no va a ser complicado conseguir eh, como, como un buen equipo. O sea, siempre es mejor metérsela a todo y ya. Tal vez me arrepiento de no haberme metido mucho con el tema de geometría y todo eso, pero ya después ahí uno con el tiempo le va perdiendo el miedo a todo eso. Y ya, bueno, entonces eso era lo que les tenía por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima y espero que se metan al contest. Creo que no subió el geometría computacional, sí, sí es bastante, pues para mí siempre ha sido algo muy fastidioso. Eso y matemáticas. Pero pues sí, del tema de la precisión y sí, porque y en general son problemas que requieren bastante como análisis y como son las cosas que más le tienen miedo a la gente, pues usualmente no los hacen, pero resultan o sea, de pronto si uno se metiera más con eso, pues resultaría más como un imbalance ahí, porque pues usualmente la gente lee algo de geometría, o eso yo decía, por ejemplo, esto es geometría y lo mandaba a la miércoles. Eh, pero de pronto usted pueda que el equipo sea bueno en geometría y eso podría darles como una ventaja. Entonces es bueno. Y ya. Pues, madre, se aprendió esa vaina. Voy a parar de